Hola, soy Miranja, estudiante de psicología. Este video habla de algo que muchos jóvenes vivieron en su casa sin tener nombre para eso, crecer viendo violencia psicológica entre sus padres. No hablamos de golpes, hablamos de humillaciones, de control, de gritos, de silencio como castigo. Y aunque no te tocó directamente a ti, si lo viviste también te marcó. La violencia psicológica es un patrón de conductas repetidas que buscan menospreciar o aislar a una persona. Los micromachismos son su versión invisible, chistes o comentarios que restan valor a lo que dice o hace una mujer y que normalizan la desigualdad. No hace falta ser quien recibe la violencia directamente para que ésta te afecte. En la psicología del desarrollo, esto se llama exposición a la violencia interparental. Un niño o una niña que crece viendo estos patrones aprende con el tiempo que esto sería algo normal dentro de una relación. Hoy quiero presentarles a Giovanni Pineda, mi pareja, quien ha decidido compartir una parte importante de su historia personal con el propósito de generar conciencia y aprendizaje. En esta entrevista hablaremos sobre la violencia psicológica y los micromachismos que vivió dentro de su entorno familiar. Sin entrar en detalles que no quieras compartir, ¿cómo describirías el ambiente en tu casa cuando eras niño en cuanto a cómo se trataban tus papás? Yo creo que existen diferentes perspectivas en cuanto a cómo uno visualiza su entorno, su hogar, porque cuando somos niños no somos conscientes de muchas situaciones que vivimos, como humillaciones, micromachismos, violencia psicológica. Son cosas que a lo largo se van normalizando y cuando ya creces o tienes la edad suficiente, la madurez, afrontas la realidad de saber que nunca tuviste un entorno sano en el cual pues yo crecí al menos. ¿En qué momento te diste cuenta que lo que veías en casa no era normal, que no era como se supone que debe ser una relación sana? Yo creo que se dio más en el momento que empecé a socializar más con personas, a conocer familias, padres de otros niños. En el momento que conocí los padres, por ejemplo, de alguna de mis parejas, uno se da cuenta que existe o puede existir un entorno mucho más saludable, donde hay un poco más de amor, un poco más de unión. ¿Cómo sientes que eso te afectó a ti en tu forma de ser o de relacionarte con otras personas? Como mencioné, creo que cuando somos niños normalizamos muchas conductas que nosotros vemos. A medida fui creciendo, me empecé a dar cuenta de que tenía muchas conductas machistas de mi padre. eh, Creía que el amor se trataba muchas veces de ser fuerte, de gritar, de que eso era ser un hombre de verdad. Entonces, tuve muchos problemas en mis relaciones sentimentales porque yo expresaba mucho el carácter de mi padre. Un hombre violento, un hombre manipulador, un hombre infiel. Y en cuanto pues fui creciendo y teniendo un poquito más de madurez, pues fui cayendo en cuenta de que estaba copiando muchas actitudes con las que crecí, lastimosamente. ¿Qué te hubiera ayudado a ti en ese momento si pudieras pedirlo ahora? Desde la perspectiva de mi vida, desde lo que yo afronté desde niño, creo que me hubiera hecho mejor no haber afrontado gran parte de mi infancia con una sola figura paternal. En este caso, yo viví mucha parte de mi infancia con mi padre. Creo que de pronto si hubiera tenido un poco más de atención por parte de mi madre y me hubiera criado con mi familia unida y de pronto mi padre hubiera tenido la madurez de poder afrontar sus problemas, creo que eso hubiera sido beneficioso. Si pudieras decirle algo a un adolescente que está viviendo esto mismo en su casa ahora mismo, ¿qué le dirías? Le diría que en ambientes así normalmente hay que ser muy fuertes, hay que tener criterio, hay que saber informarse de lo que está correcto, de lo que está incorrecto, discernir entre el bien y el mal. Porque muchas veces nosotros crecemos creyendo que conductas que vivimos en nuestro hogar son normales y no es así. Y creo que yo no seré el único. Entonces, sí, lo mejor que podría hacer es decirle que tenga un poquito de criterio sobre las acciones que vive, que analice y que
pueda diferenciar esto entre muchas otras familias que de pronto tienen un entorno más saludable. Bueno, Giovanni, gracias por tu confianza y por compartir tu voz, porque escuchar estas experiencias nos permite aprender, cuestionarnos y construir espacios donde exista más respeto y confianza. Estoy muy agradecido de poder tener el espacio, aunque sea pequeño, para poder compartir un poco de lo que yo he vivido. Lastimosamente, muchos problemas, situaciones que tuve que afrontar desde mi infancia e incluso ahorita en ya mi adultez. Me he visto perjudicado por mi infancia. Y espero que mucha gente que esté pasando una situación así, que esté viviendo circunstancias similares a las mías, puedan salir adelante, puedan mejorar, puedan madurar y afrontar cualquier herida que les haya dejado vivir en un entorno así. Y que principalmente puedan buscar ayuda profesional con un psicólogo e ir a terapia. En Ecuador, la ruta de apoyo para jóvenes y madres que viven en situación de violencia comienza con lo que es la detección y la acogida. Es importante hacerle entender a los jóvenes que la violencia entre adultos no es responsabilidad de ellos ni deben ser utilizados como mensajeros o mediadores entre sus padres. Asimismo, es fundamental que las madres detecten lo que es las humillaciones, las amenazas, la violencia, el control del dinero y el aislamiento de familiares y amigos. Después, se debe buscar apoyo psicológico a través del DESE, las instituciones educativas, los centros de salud públicos, los servicios especializados en violencia de género u organizaciones comunitarias. Si existe violencia, la prioridad es la protección de la madre y de los jóvenes. Por eso se recomienda buscar a una persona de confianza, elaborar un plan de seguridad con documentos importantes, contactos de emergencia y un lugar seguro al cual acudir, además de poder solicitar lo que es una orientación legal y social.